técnicas de atención plena. Para muchas personas dentro del acompañamiento terapéutico, llegamos a una etapa en donde no sabemos cómo calmar nuestra mente, ¿no? Dice Mario Alonso Puig que él ve la mente como si fuera una oleada, ¿no? De marea. Todo el tiempo está en constante movimiento. Hay veces que yo le digo a algunas personas, es como si tú trajeras un bote con agua y todo el tiempo estuviera aquí sonando y dándote ruido. La función de la mente, ¿qué es? Pensar. La función de la mente, y todos los seres humanos tenemos diálogos internos. Todos los seres humanos, en alguna etapa de desarrollando nuestra conciencia, empezamos a tener todos estos diálogos internos. Entonces, hoy vamos a dar algunas técnicas para abordar lo que es la relajación o la atención plena, mejor dicho, y me voy a basar principalmente en este libro. Este libro, que es de Daniel Siegel, habla sobre mindfulness y psicoterapia. Vamos a dar algunas técnicas y vamos a explicar lo que es. Cuando nosotros empezamos un acompañamiento terapéutico, como yo lo decía, todos los seres humanos, muchas de las veces que estamos hablando con alguien, todo el tiempo decimos esta palabra, esto es que sobrepienso mucho, es que todo el tiempo estoy pensando, es que me dan las 3 de la mañana y se me fue el sueño porque me quedé pensando en esto. Cuando tú das un acompañamiento terapéutico, de repente nos toca escuchar personas que, que, que están constantemente preocupados por alguna situación o que tu pensamiento se dirige al pasado, ¿no? Vives en una situación, algún trauma, estás atorado en un resentimiento, tienes alguna tipo de pensamiento obsesivo o tus pensamientos, tu ruido mental se dirige hacia el futuro, ¿no? Tienes ansiedad, tienes preocupaciones, tienes de repente algunos pensamientos fatalistas, eres una persona que sobrepiensa mucho, eres una persona que tiene tendencia a ver las cosas de cierta tonalidad negativa. La semana pasada nosotros hablábamos sobre toda aquella vida que nos quita la mente. Si no pudiste ver el programa, búscalo a través del canal de YouTube de 500 metros o de Valora Radio, en donde nosotros hablábamos de todas las cosas que dejamos de hacer por dedicarle tiempo a nuestro pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando. Es ilógico que la mente se quedara totalmente en blanco. Aprendemos a callar los pensamientos, aprendemos a direccionar nuestra atención hacia otro punto fijo. Pero todo el tiempo la mente está pensando. Algunos estudios dicen que llegamos a tener entre 6,000 y 8,000, 12,000 pensamientos al día, dependiendo el ruido que tenemos, dependiendo qué tanto nosotros hemos tenido esta práctica de estar en la parte consciente. ¿Qué significa mindfulness? Ha sido traducida desde muchas formas, pero concentrándolo o teniendo algunos términos, se basa en atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, conciencia abierta, entre otros términos. ¿Qué es lo que significa? Mucha gente tiene la idea que la meditación es igual a tener pequeños ejercicios de mindfulness. Cuando nosotros hablamos de los 12 pasos en el proceso de acompañamiento de la estructura de los grupos de autoayuda, hay 2 pasos bien importantes que nos hablan de lo que es el trabajo de nuestra mente. Uno es el 4º paso. ¿Por qué? Porque en el 4º paso dice que nosotros vamos a hacer un inventario de nuestra vida. Vamos a observar nuestro pasado. ¿Para qué? Para detectar dónde, cuándo y cómo se empezaron a desarrollar ciertas conductas en nosotros. Ellos hablan como en qué momento se torcieron tus defectos de carácter, en qué momento adoptaste este tipo de conductas, en qué momento, porque nadie, absolutamente nadie, nació con conductas nocivas. Y creo que el porcentaje es mínimo. O sea, no existe un niño, e inclusive creo que la etapa más vulnerable es la adolescencia, sí, pero no existe ningún infante, ningún niño que haya nacido con conductas nocivas. No existe ningún niño que sobrepiense. Sí, tendrán preocupaciones, lo que tú quieras, pero no nacimos así. Empezamos a desarrollar conductas y a veces son conductas aprendidas del entorno, pero no nacimos así.
cuando nosotros vamos empezando a entender que conforme decía un filósofo que a mí me gusta mucho, Sartre decía, el hombre es lo que hace con lo que hicieron con él. ¿Qué significa esto? Todas nuestras vivencias, si tuviste heridas de la infancia, si tuviste algún trauma, si viviste un acontecimiento doloroso, todo lo que tú has experimentado en el transcurso de tu vida va desarrollando tu personalidad, va desarrollando tus pensamientos, se va desarrollando una conducta, a veces consciente y muchas otras veces inconscientes. Pero nosotros, yo siempre lo menciono cuando estamos en un acompañamiento terapéutico, que es como una bola de nieve que vas aventando o que va rodando poco a poco y sin darte cuenta va creciendo. Va creciendo la conducta, va creciendo el pensamiento, va creciendo la emoción. Y lo que dice el cuarto paso es que tú tienes que hacer un inventario de tu vida para dejar el pasado donde está. Porque lo que nos dice el mindfulness es atención plena. Vive en el presente. Ten la plena conciencia del presente. Tú tienes que educar a tu vida a vivir en el hoy. ¿Por qué? Porque lo que nos dice este paso primeramente es, si tú no has entendido o no has trascendido o no has trabajado tu pasado, no has hecho un inventario de tu vida, o si lo trasladamos en el contexto de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, es exactamente lo mismo, hacer un examen de conciencia y vivir una confesión general, que es lo mismo que hace el quinto paso dentro de los 12 pasos. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que educar a tu mente a vivir en el presente. ¿Qué dice la literatura en este punto? Que si nosotros estamos, hay una parte que dice, si nosotros estamos temperamentalmente desde el lado depresivo o desde el lado en que tú te victimizas, tenderás a exagerar y dramatizar tus faltas o verás con otro lente, como lo he explicado en diferentes programas, tu historia de vida, la interpretarás de forma diferente. Y ahorita te voy a dar una herramienta que nos da el mindfulness para poder empezar a aclarar nuestra mente. Eso nos dice el cuarto paso. Hay otro paso. Después trabajas tus defectos de carácter, reparación de daños, tener un poco esta cuestión de pulir nuestros defectos. Y después habla de vivir un inventario diario, ¿no? ¿Qué significa? Hay una parte que dice este paso que todos los días deberíamos de tener un inventario diario y vaciar nuestra mente, terminar en la noche en blanco. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir tu inventario del pasado, pero del día de hoy y con los días que sigues viviendo, pues seguirás acumulando emociones, pensamientos, resentimientos, malos entendidos y algunas reacciones que si no aprendes a irlas vaciando de tu mente o soltando, seguirás acumulando. De hecho, la literatura de los 12 pasos dice que sugiere hacer 2 inventarios generales por año para observar tus defectos, para trabajar tu historia de vida, pero que te sugiere que diario tengas un momento en donde vacíes tu mente, en donde no cargues nada, entonces, en donde quedes, nosotros diríamos tablas, ¿no? Y aparte te manda otro paso, que es el 11º paso, que dice, a través de la oración y la meditación buscamos un contacto consciente con Dios. Sobre todo la palabra que dice consciente. Nosotros tenemos que tener una relación consciente con Dios, presente, con plena conciencia cómo tú le hablas a Dios. Porque si tú no has sanado tus emociones, si tú vienes cargando una circunstancia de vida, tu relación con Dios se va a basar en tu emoción, no en tu parte consciente. Porque si tú te pones a observar tus oraciones, o si tú te pones a observar la forma en que tú dialogas tanto contigo como con Dios, muchas veces yo le digo, yo lo detecté en alguna etapa de mi proceso, ¿no? Yo no le pedía a Dios, yo trataba de manipular a Dios y de chantajearlo. Me victimizaba tanto en mis oraciones, mira, Señor, yo que he sufrido. O de repente quería controlarlo y exigirle y pedirle. O de repente yo quería negociar con Dios y cambalachearle cosas. Y de repente en los grupos decían, tenemos tantos conceptos de Dios, pero no tenemos una relación consciente con Él. ¿Y por qué?
Porque tenemos ruido en nuestra mente, porque no estamos en el presente, porque no sabemos observar los pensamientos y separarnos de ellos. ¿Qué es lo que dice entonces este libro? Primeramente nos explica que la respuesta a todo el ruido que tenemos en nuestra cabeza es entender que nosotros tenemos que educar a nuestra mente. Porque si tú no educas a tu mente, o yo como le digo a muchas personas, si tú no controlas tus pensamientos te van a controlar a ti. Lo que nos dice primeramente, es entender que el mindfulness son ejercicios de concentración plena. Es muy diferente a que tú te inscribas a una aplicación donde meditas diario y te ponen meditaciones guiadas de 15 minutos, en donde te pones el audífono y te dicen que empieces a respirar, que escuches los pajaritos, que le des gracias a Dios, que dependiendo del tipo de meditación que tú escuches, que son muy buenas, no digo que no, pero ese no es el ejercicio del mindfulness. El ejercicio de mindfulness se basa en 3 cosas importantes. La respiración, porque lo principal que nos dice es que para que tú tengas una mente clara, tiene que estar oxigenada. Porque muchas de las cosas que dicen todos los estudios sobre el mindfulness es que nosotros no sabemos respirar. Y no tenemos el tiempo o no nos damos el tiempo para tener respiraciones profundas, retener, exhalar. E inclusive los ejercicios básicos de mindfulness son 3 minutos, no necesitas más. De hecho, cuando están en acompañamiento terapéutico conmigo, se los digo, 3 minutos diarios, no necesitas más. Ahorita, cuando yo les digo, te voy a enseñar a meditar o vamos a empezar a hacer ejercicios de mindfulness, una vez una chica llegó conmigo y me dijo, ay, es que ya fui a una clase de meditación y no pude, Rebeca. ¿Qué meditación fuiste? No, pues es que eran ejercicios, de repente también se metió en cosas como de la yoga, también fui a algo de la iglesia y no pude, o sea, no me pude concentrar, no pude, estar tranquila, no pude callar mi mente, no pude. ¿Cuánto duró? 40 minutos, 45 minutos. Pues es que si tú quieres empezar a meditar y quieres 45 minutos, si no tienes una mente educada, no vas a poder. Tienes que empezar con lo básico. 3 minutos, es lo básico. Así inician los primeros ejercicios de mindfulness. Así inicias con las primeras prácticas de algo que se llama, que es el segundo elemento, gimnasia cerebral. Entendamos que el cerebro es un músculo como si fuera parte del cuerpo, ¿no? El cerebro tiene todos los ejercicios que nos indican, y lo puedes buscar en YouTube, ejercicios básicos de gimnasia cerebral, movimiento de las manos, respiración, movimiento de los ojos, coordinación, trabalenguas, resolver crucigramas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita agilidad mental. Si tú no practicas la concentración, ¿cómo quieres tener tu mente en blanco si no sabes direccionar tu pensamiento hacia algo? Si tú no practicas, la retención, ¿cómo quieres durar 45 minutos tranquilo y sin pensar? Por eso la gente necesita ponerse audífonos, porque por lo menos uno de tus sentidos trata de retener o tratas de tener la atención. Lo que nosotros tenemos que empezar a practicar, lo que nos dice la gimnasia cerebral, son 3 elementos súper importantes: retención, concentración y tener esta parte en donde nosotros hablamos de tener una poca distracción, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos en la vida cotidiana. Si tú vas a una reunión y te presentan a 5 personas, ¿de cuántos te aprendiste el nombre? Si tú de repente estás y dicen, oye, vamos a hacer la cuenta, no sé, tal cantidad entre 5 personas, no tenemos la agilidad mental. Sacamos el celular y aquí sacamos porcentajes, divisiones, multiplicaciones. Lo que nos dice la gimnasia cerebral es que nuestro cerebro es lento, porque toda nuestra agilidad mental está aquí en las aplicaciones. Tú tienes yo a veces cuando le digo a la gente, todos estudiamos las tabla periódica de los elementos. ¿Cuántos te sabes? Todos estudiamos las capitales del mundo. ¿Cuántos te sabes? Todos, ¿sí me explico? No retenemos información. Anteriormente, los que ya somos del 4.º piso para arriba,
A mí no me tocó que apareciera el celular. Yo, bueno, más bien dicho, yo tenía como 18, 19 años cuando salieron los primeros celulares. Antes, tú cargabas tu libretita con tu agenda de los números recurrentes que tú tenías, ¿no? Tus amigos. Pero tú ibas y marcabas, sacabas tu libretita y tecleabas, porque todavía eran los teléfonos de rueditas, o cuando ya eran teléfonos digitales. De tanto que tú ibas y le hablabas a la misma persona, te memorizabas el número. Así como hay personas que te memorizas tu código postal, tu CURP, tu número de seguridad social. Hay gente que ni siquiera se lo sabe. No tienes una capacidad de retención. Yo a veces les digo a algunos, ¿cuántos números de memoria te sabes? Antes a nosotros nos daban un juego que se llama Memorama. ¿No? Ahorita ya lo hacen digital. Pero antes se trataba de tener esta parte de agilidad mental. Antes los niños jugaban, salían a la calle, había más interacción. Hoy en día tenemos un cerebro flojo, un cerebro rígido, un cerebro que no tiene esta gimnasia. No repites trabalenguas, no meditas, no piensas, no retienes, no tienes capacidad de observación. Entonces, ¿cómo quieres tener una mente quieta? Cuando tú estás identificado con el ruido, con la mente que sobrepiensa, con la tendencia a los pensamientos con los que tú dialogas. Y la gimnasia cerebral nos ayuda para eso, para empezar un poco a tener esta capacidad de retención, leer. A la gente no le gusta leer. Es más, tan así que la gente ya no soporta ver un video de 3 minutos, porque estamos en esta etapa en donde está muy hiper estimulado el cerebro, en el sentido de sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice entonces el mindfulness? Si tú no tienes esta práctica, si tú no aprendes a tener respiraciones conscientes, si tú no aprendes a poner a tu mente en el presente, a tener esta capacidad de que tu cerebro de que tu cerebro eduque tu mente y no al contrario, difícilmente vas a lograr una meditación de más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque te vas a distraer. Y los primeros ejercicios básicos nos marcan que hay que ver las primeras 3 minutos que tú vas un poco a hacer respiraciones conscientes. Hay que tener muy claro que cuando tú haces ejercicios de mindfulness, no necesitas estar en una posición, no sé, posición de meditación, posición de esto. El mindfulness básico te dice ponte cómodo, siéntate en un lugar que te guste, acuéstate si tú lo quieres, que no te quedes dormido, pero que empieces a tener primero respiraciones profundas y conscientes. De hecho, tú puedes buscar, porque también hay aplicaciones o puedes buscar videos que te ponen hasta relojitos con música y te ponen, no sé, 8 segundos de inhalar y mientras ves el relojito, inhalas y luego te pone 6 segundos o 5 segundos de exhalar y te vuelve a poner y empiezas a tener esta práctica de la respiración profunda. ¿Por qué? Porque un cerebro que está oxigenado y si tú acostumbras 3 minutos diarios a que tu caja torácica, a que tu cerebro se oxigene, en algunos estudios dicen que esto equivale en una profunda práctica de largo tiempo a tomar ciertos medicamentos como ansiolíticos. ¿Por qué? Porque la bioquímica cerebral o el cerebro tiene esta etapa de relajación. Vas a dormir mejor, vas a tener atención plena, vas a estar más relajado, vas a educar a tu cerebro a que no todo el tiempo tiene que estar alerta, vas a poder tener mejores reacciones cuando estés en una situación tensa. ¿Por qué? Porque estamos en modo primitivo, porque tenemos que educar al cuerpo, al cerebro, a la mente, a que, a que estemos en una parte consciente. Casi la mayoría de las acciones y pensamientos que tenemos son inconscientes, son automáticos. Entonces, algo que nos dice, sobre todo en una de las principales técnicas, que hoy vamos a hablar de la más básica, habla del ejercicio del tripié, por decirlo de alguna forma. Todo tripié, sostiene, no sé, el tripié de una cámara, está la cámara, y entonces son tres patitas, ¿no?
Y estas tres patas o tres patitas, lo que nos dicen es que no hay punto en que esto deje de tener equilibrio, porque lo que asegura el tripié es que tiene equilibrio. Si tú a tu mente le pones estos tres elementos cuando empieces a hacer tus primeros ejercicios de mindfulness, vas a empezar a tener cierto equilibrio. ¿Qué nos dice? Una patita del tripié se le llama objetividad, otra patita del tripié se le llama observación y otra patita del tripié se le llama apertura. Y vamos, ¿qué es lo que nos dicen los ejercicios de mindfulness? Habla de tener atención plena. Hay otros ejercicios, pero ahorita voy a explicar algunos otros, que nos dicen sobre la observación de los pensamientos. Mario Alonso Puig nos dice, él lo explica, como lo digo, la mente es como una marea, el oleaje. Supongamos que tú estás dentro de ese oleaje y te estás hundiendo, no sabes nadar o estás cansado, porque la gente que de repente nos ha tocado estar en alguna etapa de oleaje, pues de repente tú te sumerges, respiras y te llega otra ola y sales y te llega otra ola y sales y te llega otra ola y llega el punto en que te cansas. Entonces, Mario Alonso Puig lo explica un poco así. Es que tú estás dentro de toda esta gran marea de pensamientos. Te llega un pensamiento, te llega otro, te llega una emoción, te tumba otra, le dedicas tiempo, bueno. Y entonces él dice, el error que nosotros cometemos es que tratamos de querer un poco ir hasta en contra de la corriente y te cansas. Y él dice, el primer ejercicio que tenemos que empezar a hacer es la observación de los pensamientos, porque de hecho aquí lo dice este tripié. ¿Qué es la observación? Él dice, deja de estar al nivel de la marea, sumérgete, vas a ser un buzo, él lo dice así, ¿no? Si tú te metes, o los que en su momento, que tú estás en la playa y que ves la ola cuando viene, si tú brincas la ola, lo más probable es que te va a revolcar o te va a golpear de frente y te va a poner una buena revolcada, ¿no? Pero él dice que cuando tú ves una ola y tú te sumerges en la ola y la pasas, pues obviamente ya no sientes o no luchas contra el impacto de la ola. ¿Qué es lo que dice él? Aprende a observar tus pensamientos. Lo hemos repetido muchísimas veces en este programa. Tú no eres tus pensamientos, tu mente te miente. La psicología nos dice, y lo habla como la percepción del yo. Si tú te identificas o tú crees que tú eres lo que piensas, ve a terapia, porque todavía no tienes claro quién eres tú. Por eso vivimos confundidos. Y lo que nos dice en esta parte de la observación es que ve el pensamiento pasar. En estos 3 minutos, no es que pongas tu mente en blanco, es que esos 3 minutos que respires profundamente y que observes un pensamiento, que no dialogues con él, solo obsérvalo. Ve la capacidad de dramatismo que tiene tu mente, ve la capacidad de buen guionista que tienes de historias, ve la capacidad de fatalidad que tiene tu mente, solo observa el pensamiento, no te pongas a dialogar con él, porque lo primero que tienes que entender es que hay algo que en psicología se le llaman pensamientos involuntarios. Muchas veces a nuestra mente llegarán pensamientos así, de la nada. Tú vas manejando, vas subiendo un puente de una avenida y ¡pum!, te llega un pensamiento. Puede ser un pensamiento negativo, puede ser un pensamiento fatalista, puede ser un pensamiento bien loco y bien oscuro que hasta uno dice, ay, lo bloqueo, yo no soy. Pero cuando no lo tienes identificado, por eso dice que el primer tripié que sostiene tu mente es la observación, perdón. Ve la capacidad que tiene tu mente de crear o de crear una historia. Yo de repente cuando empecé a hacer estos ejercicios, observaba mis pensamientos y yo decía, qué loca, qué capacidad tengo de dramatizar. No te metas en el pensamiento, no dialogues con él. Solo ten esta capacidad de observación. Es más, es un muy buen ejercicio escribir tus pensamientos. Algunas personas en acompañamiento terapéutico, yo les digo, haz un mapa mental.
Y casi casi es como una ruta. Tú tienes este pensamiento te lleva a este pensamiento se conectó con pero acá salió otro pensamiento y luego me llegó otro y otro y otro y otro. Y empiezas a ver plasmado en una hoja, como si fuera un mapa, qué tanto ruido tenemos aquí. Porque mientras no tengamos esta capacidad de observar el ruido que tenemos en nuestra mente, creemos que somos ese ruido. Segunda pata de este tripié habla de la apertura. ¿Qué significa en esta etapa la apertura? Hay que entender que la apertura habla de, ya observaste el pensamiento, no lo juzgues. Acepta la emoción tal y como viene, porque muchas veces creo que es parte del conflicto que muchas personas tienen. Ayer hablaba con una persona que tenía un conflicto con un familiar de ella, ¿no? Y entonces ella decía, Rebeca, es que me siento entre la espada y la pared. O sea, la acción que hizo me duele, pero no puedo dejar de quererlo porque es familiar mío, ¿no? Es mi hermano, es mi papá, es mi mamá, es mi pareja, inclusive. O sea, en esta apertura nosotros tenemos que entender que una de las cosas que aquí es donde entra muchas veces la interpretación que nosotros le damos. Y simple y sencillamente, no emitas juicios. Dirían mucho en los grupos de autoayuda, ¿no? No le metas tus manos, no quieras tú ordenar el exterior, no vas a poder. Observa el pensamiento, observa y ve la situación, abre tu mente, porque la tercera pata de este tripié habla de la objetividad. Ve la realidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos esta apertura de verlo, a veces en ejercicio yo le digo a la gente, a ver, salte de la situación, no te lo tomes personal. Cuéntamelo como si esto le estuviera sucediendo, te enteraste de alguien. Quítale tu emoción. Porque cuando nosotros, y por lo que dice también la literatura en el acompañamiento, cuando nosotros lo vemos con una óptica a través de nuestras emociones y temperamentalmente, podemos estar iracundos, depresivos, ansiosos. Si tu emoción básica es la ira, la tristeza, el miedo, tu interpretación va a ser totalmente diferente. Tu juicio va a ser diferente. La percepción de la situación va a ser diferente. Por eso necesitas tener esta apertura, porque tienes que quitarle el juicio, tienes que ver la emoción como es. Y aquí es el proceso que te va a llevar un poco a la introspección. ¿Qué siento? Ahorita vamos a hacer algunas preguntas básicas para que cuando empieces a practicar estos 3 minutos y te vas a dar cuenta que conforme tú vas introspectando en el pensamiento y empiezas a tener ya no este diálogo ansioso, porque la parte de la objetividad lo que te va a llevar es a ver una respuesta. ¿Por qué? Porque tienes que ver la realidad, tienes que verlo con claridad, tienes que verlo en esta parte en donde tú no puedes hacer gran cosa. Esto es lo que nos da la meditación, esto es lo que nos da el mindfulness, quietud, soltar. Y tú, porque hay gente que de repente tiene cierta percepción, que son ejercicios, que te van a llevar a una tendencia de la nueva era, de la yoga. Estos ejercicios son terapéuticos, psicoterapia, técnicas de psicoterapia para la atención plena. Así se llama el libro. Yo lo recomiendo. Este libro te explica cómo funciona la mente, cómo tú puedes entender, porque lo marca, no creo que se vea aquí directamente en la pantalla, pero voy a poner un ejemplo que pone aquí. Cuando tú ves este tripié, a ver si se ve. Si no, pues bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Aquí nos habla que dice que es la mente, el cerebro y las relaciones. Si tú no tienes este ejercicio, toda tu percepción de la realidad está distorsionada. Te explica cuáles son las funciones del cerebro. La función del cerebro, como lo digo, el cerebro está diseñado para pensar, para agilizar procesos, para estar en constante movimiento, para ahorrar energía, para darnos esa vitalidad y ese movimiento. Pero cuando tú tienes una mente
que le manda una interpretación negativa, que de repente te cuenta las cosas de una forma fatalista, cuando tú tienes una mente que interpreta la vida con fatalidad, con victimismo, con resentimiento, cuando tú tienes una mente que no vive en el presente y que está atorada en el pasado o que está en el futuro, o de repente hay gente que me habla y me dice, oye Rebeca, es que yo tengo un problema con un familiar o con mi pareja, entonces pasa el tiempo, pasan los años y sigue hablando de lo mismo y no lo suelta. Y no necesitas verlo en un familiar, observa tu mente. Empieza por ti. Simplemente el hecho que no puedas soltar un resentimiento, lo dice la misma literatura en el 10º paso cuando habla de hacer un inventario diario. Dice que un solo resentimiento arraigado en tu mente te puede hacer una persona inapta o no apta para la vida e infeliz. Lo que nos enseña el mindfulness es entender a vaciar la mente. Deja de acumular pensamientos que no te llevan a nada. Aprende a vaciar tu mente y a soltar el pasado. Sí, aquí entra la objetividad y la observación. Sí pasó, sí me dolió, pero me tengo que venir a la realidad, a esta parte de la apertura. Pero sigo adelante. Pero vivo el presente, pero vivo en el hoy. Porque entonces nosotros el calendario sigue pasando, tu mente sigue allá, tu mente sigue atorada. Y cuando la gente llega a terapia y te dice, es que esto es algo que no puedo, Rebeca, no lo puedo soltar, no lo puedo perdonar, ¿no puedes o no quieres? Porque si tú educas a tu mente, te aseguro que puedes. Mejor pregúntate, ¿por qué no te conviene hacerlo? ¿O cuál es el beneficio indirecto que obtienes al estar atorado en esa etapa de tu vida? Si ya pasó, ¿cuánto tiempo? Sí te dolió, sí fue muy injusto. No estamos exentos a vivir injusticias. De repente a mí me pasó una vez en terapia y lo he dicho muchas veces. Hubo 2 cosas que a mí me impactaron en mi proceso de terapia. Una, que ya ahorita me da risa, pero en su momento yo tenía uno de mis muchos terapeutas, porque tuve muchos, ese es Gabriel. Y yo me acuerdo que me estaba quejando, ¿no? Como siempre. Me quejaba, me victimizaba. Entonces, cuando me cuestionaba, bueno, pero ¿por qué no lo haces ahorita? No, es que no puedo, si tú supieras, si tuvieras. Y llegó un punto en que yo creo que o sea, es que es bien cansado tratar con alguien que no quiere avanzar. Lo digo porque fue por mí. Y entonces me acuerdo que esa vez volteó y me dijo, a ver, Rebeca, aparte de llorar, conmiserarte y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Y yo me acuerdo que yo volteé y le, nada. Ay, empecé a llorar, ¿no? Y me decía, es que pareces disco rayado, no hablas de otra cosa. Y se te dan las herramientas y no las aplicas, se te dan las sugerencias y no las tomas. Pareciera que te gusta vivir así, pero no me gusta. Pues suéltalo, pero no sé cómo. Pues educa tu mente, porque el pasado no está aquí. Lo que nos dicen mindfulness es, vive en el presente. Sí me dolió, sí fue injusto, sí fue algo que marcó mi vida, pero de mí depende si pongo mi atención en el presente, si corrijo en el presente, si educo a mi mente a soltar, de mí depende cómo se va dando el cauce de mi vida. Pero no hay culpables ya, no hay personas que porque me hicieron no puedo, porque esto no. Si tú vives amargado es porque tú quieres, porque tú tienes la opción de perdonar. Si tú te quedas en el pensamiento, en el ego que se quiere vengar, en la emoción que se quiere victimizar, tú tienes que educar a tu mente. Lo primero que nos da este maravilloso ejercicio de la atención plena, del mindfulness, y porque va a la par de lo que dicen los 12 pasos, es que diario tienes que vaciar a tu mente. Diario tienes que terminar ligero. Y si diario, porque hay una parte también en el libro azul que dice, si tú en tu meditación de la mañana, ellos lo marcan como en la mañana, le entregas a Dios tu día, tus emociones, le pides que guíe tu camino, tienes esta ligereza para estar en contacto consciente con Dios, la vida te irá revelando las cosas y vas a ir fluyendo, por decirlo, conforme las emociones se van dando. Pero si tú vienes cargando, si tú vienes atoradón en una circunstancia de tu vida,
¿Cómo puedes recibir lo nuevo? ¿Cómo puedes ver lo nuevo si tú traes una visión negativa, si tú traes una visión del pasado, si tú juzgas la vida a través de tus heridas? Tus heridas no es la realidad, ¿eh? Y de ti depende si las curas o no, porque ni siquiera es trabajo del terapeuta. Los terapeutas hacemos muy poco. Yo a veces como le digo a la gente, cuando veo resultados en la gente, este, y ay, no, yo hice bien poquito, yo te vi 1 hora en 7 días, 10 días de cita a cita. Yo te di las herramientas, yo te di la sugerencia, yo te di la información, pero el que la aplica, el que decide aplicarla, el que se pelea consigo mismo, porque a veces las sugerencias van muy en contra de nuestro ego, eres tú, la chamba es tuya. Si tú no quieres aplicarlo y cambiarás de terapeutas toda la vida y buscarás diferentes diagnósticos toda la vida, pero la responsabilidad de vivir bien es tuya. Tú tienes que educar tu mente, tú tienes que sanar tu pasado. Y lo digo desde el contexto porque lo hemos comentado en otros programas y entender porque la misma literatura dice, este es el trabajo del cerebro, este es el trabajo de la mente, este es el trabajo humano, pero la ayuda integral habla del trabajo espiritual también. ¿Por qué? Porque si lo basamos un poco en el contexto espiritual, muchas de las citas bíblicas hablan de la oración. Hay una cita bíblica, yo me acuerdo cuando nos íbamos de misiones con el padre Max Duten, que previo a irnos de misiones, previo a lo mejor, o ante una circunstancia que tú te sentías medio en desierto, turbulento, él decía, ora, ayuna y ora, ayuna y ora. Y hay una parte en la cita bíblica que dice, ¿no? Que hay unos discípulos fueron a querer expulsar unos demonios y no pudieron. Llega Jesús y lo hace. Y de repente ellos le preguntan, ¿no? ¿Por qué tú, pues, tú sí, nosotros no, no? Más o menos así va. Y de repente Jesús les contesta, ¿no? Hay algunos demonios que solo a través de la oración y el ayuno pueden ser liberados, sanados. La chamba es de nosotros. Ni siquiera ayudan todas las herramientas humanas. Ayuda el medicamento, ayuda la terapia, ayuda el taller, ayuda el libro, ayuda la meditación. Pero para que tú des ese paso de aplicar toda la información que recibes, necesitas tener las dos alas del ser humano. Un espíritu de fe, un espíritu de fortaleza, tener voluntad, tener discernimiento, tener plena conciencia, tener esta capacidad de soltar, tener esta relación con Dios. Todo esto es lo que nos da el acompañamiento integral. Todo esto es lo que nos da, todo nos va formando como un ser humano libre. Entonces, si tú no quieres, yo a veces le digo a la gente, bueno, pero son 3 minutos. 3 minutos en que tú puedes empezar a hacer estos pequeños ejercicios. No quieras hacer meditaciones de 20 minutos. Empieza con lo básico, aprende a respirar, aprende a calmar tu mente, aprende a quitar la emoción, aprende a dejar de dramatizar, respira, observa es más, hay preguntas básicas que te puedes hacer. Voy a mencionar algunas, pero dentro de estos, porque a veces te vas a dar cuenta que 3 minutos se te pasan así, o dependiendo qué tanta insistencia tenga tu mente, 3 minutos se te van a hacer eternos. Pero dentro de esta observación, cosas que te puedes cuestionar. ¿Cuánto me cuesta adaptarme a un entorno? ¿Sabe usted? ¿Siente usted miedo con facilidad? Cuestiona tu mente, cuestiona tu emoción. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me molestó esta situación? ¿Por qué me lo tomé tan personal? ¿Por qué reaccioné así? No lo hagas después ya con un sentimiento de culpa. Estos 3 minutos de meditación por la mañana, de meditación por la noche, cuando tú creas que es el mejor tiempo, 3 minutos te la pasas viendo un video. Son pequeñas prácticas y pequeñas renuncias y pequeños pasos que tenemos que ir aprendiendo a dar en favor de nuestra recuperación. Algunas preguntas que te puedes también hacer. ¿En qué medida desempeña la confianza? ¿En qué medida la confianza desempeña un papel en mi vida? ¿Cómo afronto yo los conflictos? ¿Cómo me siento ante un conflicto? ¿Hacia dónde se van mis pensamientos en un conflicto? ¿Qué tipo de tendencia de pensamientos tengo?
Me comparo yo a veces con los demás. ¿En qué medida le resulta fácil sentirse herido? ¿Qué tan susceptible eres? ¿Qué sientes cuando hay una situación en donde tú consideras que no te comprendieron, no te sientes incomprendido? Ah, ¿Se siente alguna vez resentido con otras personas? ¿Por qué? ¿Qué te molestó? ¿Tiene usted un crítico interior severo y es difícil de contentar? Fíjate que a veces yo le digo a muchas personas, no necesitamos que los demás nos hagan sufrir. Mira, con tu mente tienes. No necesitas un enemigo afuera, lo traes adentro. No necesitas un verdugo que te esté diciendo tu pasado. Tú solito te lo recuerdas todo el tiempo. Aprende a cuestionar tu mente. Porque si tú no tienes, hay otro libro muy bueno que es de un escritor judío que se llama La mente oculta de Leandro Taub. Y él dice, una mente no educada hurga, rasca, es conspiranoica, es resentida, busca donde no hay, no tiene paz. Una mente educada, porque la función o sea, el diseño que tenemos, la mente tiene una función muy grande, crear, planear, orden, pensamiento positivo, pero una mente que no está educada, y la verdad es que ¿a quién nos enseñaron a educar a nuestra mente? A nadie. Nos No podemos pedir lo que nuestros padres no recibieron y no es culpa de nadie. Es parte de que tú vas entendiendo un proceso. Se acabaron los culpables. Sí, tal vez te faltó que tu papá te quisiera, tal vez te faltó que te pusieran más atención, tal vez las situaciones que viviste no ayudaron para tus emociones, tu susceptibilidad. Sí, pero también hay que entender que nuestros padres no tuvieron. Si nosotros con la época actual, con tantas herramientas que hay, la gente no las toma. ¿Tú crees que hace 30, 40 años, no sé la edad que tengas, casi 50, tú crees que ellos iban a saber cómo? Y si nos vamos para atrás, ¿por qué te enojas con una situación que no, ni siquiera depende de ellos? ¿Por qué culpas a alguien de lo que te pasa a ti? Tal vez tenías que pasar por eso para formarte en la persona que eres. Pero mientras no lo veas desde otra óptica y mientras, como dice aquí, si tú tienes un crítico severo interior, si tú eres tu peor enemigo, pues con razón no tienes una mente quieta, una mente en paz. Y todo el ruido que te hace tu mente, tú lo puedes calmar. Y ojo, no creo que solo sea, ve con un psiquiatra y toma medicamentos, porque también ya hemos hablado en programas anteriores del. Sí, el medicamento es un porcentaje de la recuperación, es un elemento, pero mientras tú no ordenes tu mente es tu peor tirano. Siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo y energía le dedicas tú a un pensamiento o a una emoción? ¿Cuántos días? Yo a veces en el acompañamiento que le doy a las personas, eh, dentro del proceso del acompañamiento, como lo digo, es empezar a ser consciente de tus pensamientos y empezar a ser consciente de tus conductas, porque muchas de ellas son muy inconscientes. Y yo les digo, haz una bitácora. Lunes, esto pensé, así reaccioné, así me comporté. Martes, esta situación me sacó de mis casillas, me aislé, me preocupé. Miércoles tuve una crisis por esto. Observa tus pensamientos y observa tus conductas. Y luego cuando ya tengas ciertas conductas identificadas que son habituales y repetitivas, empieza a profundizar en ese pensamiento o en esa conducta. ¿Cuánto tiempo le dedico? Yo a veces cuando le digo a alguien, ¿cuánto te dura un enojo? ¿Cuánta energía y cuánto tiempo de tu vida le dedicas a un enojo? ¿Qué tan inflado está tu ego? ¿Qué tan grande es tu orgullo? ¿Qué tanto lo alimentas con tus pensamientos y tus emociones? ¿Cuánto te dura un enojo? ¿Qué tan rápido puedes soltar una emoción? ¿Qué tan rápido puedes aprender a calmar tu mente? Porque si no tienes esa capacidad desarrollada, pues entonces es bien fácil la respuesta que estás encontrando. O sea, por eso tu mente te quita el sueño, te desvelas, sobrepiensas, te aíslas, estás angustiado, tienes depresión y tenemos, como lo dijimos en el programa anterior, ciertas conductas bien raras.
pero todo se origina en nuestra mente. Cuando tú empieces a desmenuzarla, a profundizar en ella, a observarla y a entender principalmente que tú no eres tus pensamientos. Tu mente te miente. Tú no eres tus pensamientos. Tú puedes direccionar tus pensamientos. Pero los pensamientos, cuando tú los direccionas, son del lado consciente. Por eso dice atención plena. Conciencia en el presente y en el ahora. Porque la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes. La mayoría de nuestros pensamientos, y sobre todo los involuntarios, surgen de las profundidades del inconsciente, de las circunstancias del presente. Y el inconsciente guarda información, pero no significa que esa información sea correcta. Hay que ver el archivero, hay que depurarlo y hay que meterle información positiva, información correcta, información que te aporte, información que direccione tu mente. Porque entonces muchos de los principales de nuestros conflictos, de nuestros sufrimientos, se generan en nuestros pensamientos. Y me queda muy claro que nadie quiere sufrir. No hay alguien que diga, este fin de semana me voy a encerrar porque quiero sufrir. Voy a sobrepensar un chorro por mi pasado que no puedo solucionar. Nadie lo hace consciente, ¿eh? Nadie. Pero si tú no te sales de esa parte, de ese plano inconsciente, pues no vas a vivir en el ahora, no vas a vivir en el presente. Y este tipo de preguntas son bien importantes. Últimas preguntas. Me quedé en, ¿tiene usted un crítico interior y severo en su, dentro de ti? No, ¿cuánto tiempo y energía le dedicas a una emoción? ¿Qué haces para conectar con otras personas? En medida de que tú necesitas la aprobación de otras personas. ¿Qué tanta seguridad tienes para hablar o para hacer alguna acción? ¿Qué tan fácil es para ti comunicar lo que piensas y sientes? Entre otras preguntas. No me va a dar el tiempo. Me queda claro que no toda la información que podemos encontrar en el espacio cibernético, pues no toda la información nos puede dar cierta claridad. Pero videos que expliquen meditaciones de mindfulness, te recomiendo a María Alonso Puig, es muy bueno. Videos que te puedo recomendar, Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra que ayuda y nos explica la bioquímica cerebral. Hay un conferencista español que se llama Víctor Coopers, que él habla mucho de la psicología positiva. La verdad es que a mí uno de los grandes pilares que me empezó a ayudar en esto, y siempre lo voy a recomendar, son los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga. ¿Por qué? Porque parte de los talleres hablaban de la concentración, empezaban los talleres con respiración consciente y profunda, te hacía casi, siente tus pulmones, siente tu tobillo, siente el presente, estás aquí, a ver, y empezaban, todos los talleres iban guiados, si tú le quieres llamar mindfulness, si tú le quieres llamar taller de oración y vida, si tú le quieres llamar oración y meditación, la finalidad de estos tres elementos que tú puedes tener en el amplio gama de toda la corriente que hay, tú puedes entender que lo que necesitamos es paz y quietud espiritual y mental. Pero tanto este como este hablan de un elemento bien importante. Aquí se le llama aceptación y desapego. Aquí el padre Ignacio Larrañaga, dentro de las palabras que él utilizaba, él hablaba mucho de la solitud o de la entrega con Dios, del dejarte llevar. De hecho, el padre Larrañaga en los talleres de oración y vida habla muchísimo de la aceptación y del soltar, de dejarte cubrir por Dios y soltar. Porque parte de los pilares que nos muestran, tanto el tener una mente quieta como un espíritu, un alma en paz, es confiar en Dios, es tener una relación profunda con Dios, porque todo está en este pilar. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. La fe es la certeza de lo que va a pasar, pero tu mente no te da certeza, tu mente te da dudas, tu mente te da miedo, tu mente te quita la paz. Entonces, hay que educar a la mente. Tú, como dice, tu crítico y tu verdugo más grande está aquí. Y tu lucha es aquí adentro, no afuera, ni en el pasado. ¿El pasado dónde está? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A ver, ve a la primaria donde estudiaste y a ver si ahí está tu trauma. No existe, existe aquí.
y hay que saberlo educar y hay que saberlo soltar, porque vivimos en el 2025 y el tiempo sigue pasando y la vida sigue pasando. Y la vida no se va a detener, el que está detenido eres tú. Nos vamos a despedir. Agradezco a mi querido Arielito que está en controles, a todos ustedes. En un momento más contesto algunos comentarios que nos dejan. Y si alguno está interesado, la verdad es que, como les digo, a mí este libro se me hace muy bueno. Mindfulness y psicoterapia, técnicas prácticas de atención plena y psicoterapia, de Daniel Siegel, se llama el autor. Nos encontramos la próxima semana. Estaremos dando un poco más del contenido de los 12 pasos, fusionado un poco con el acompañamiento terapéutico. Mi nombre es Rebeca Torres y nos encontramos todos los martes a las 2 de la tarde aquí a través de tu programa Valora tu vida sin adicciones. Hasta luego. Mujer, ¿deseas establecer sanas relaciones con Dios, contigo misma y con quienes te rodean? El taller Despierta Mujer Dormida es para ti. Impartido por Lupita Venegas, Lupita Barajas, Gaby Garibaldi y Edith Martínez. Compartirán contigo interesantes temas durante 8 sesiones. No importa dónde te encuentres, el taller es virtual. Fecha de inicio 16 de octubre. Valora Conciencia en los Medios te invita. Para mayores informes, manda un mensaje al WhatsApp 33 13 83 73 76 y 33 31 91 40 20. Despierta Mujer Dormida.